Pues han participado, como siempre, ¿no? Han participado Banco Santander, Generali, Banco Cooperativo Español, Sabadell, Ocaso. Hoy tenemos aquí en la presentación a José Ignacio Mora de CaixaBank, y también tenemos a Arturo Reglero de Overlap, que ha colaborado, impulsado y participado muy activamente en todo el grupo de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo voy a hacer aquí, a lo mejor. ¿Me oís? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a ver los avances que hemos tenido en la mesa de trabajo. Como decía Joaquín, hemos estado involucradas 6 entidades y un asociado, que es Overlap, que ha ido aportando toda su vasta experiencia en este ámbito. Y voy a aprovechar para presentaros a la mesa brevemente, aunque sabemos que vamos más de tiempo, pero han participado, por un lado, David Palacios, del Banco Cooperativo, Miguel Ruiz, del Banco Santander, luego tenemos a Juan Ruiz, del Portal, y Arturo Reglero, de Overlap, tenemos a Gabriel Méndez y Sara Santiesteban, de Generali, tenemos a César Muñoz y a Raquel Rodrigo, de Ocaso, y Nuria Jiménez y Ana Escalona, de Banco Santander, y un servidor que está aquí con vosotros, de CaixaBank. Hemos tenido 2 sprints de trabajo. En el primero hemos sacado unas conclusiones que vamos a presentar ahora, y luego empezaremos a partir de ahora un segundo sprint que llegará hasta final de año y os presentaremos las conclusiones en el siguiente evento. Arturo, cuando usted quiera. Muy bien, gracias, José. Bueno, lo primero que hemos hecho, y aquí no hemos sido creo que muy originales, porque ha sido enviaros un cuestionario a vosotros, que creo que habéis recibido varios. Entonces, bueno, gracias a los que nos habéis dado vuestras respuestas. Y de alguna manera eso nos ha permitido tener un diagnóstico de situación. Lo que hemos hecho en este caso es ampliarlo con visión de empresas de otros sectores, ¿vale? Aprovechando clientes que tenemos en Overlap de otros sectores, y bueno, pues ahí nos respondieron pues gente de distribución, gran consumo, nos respondió gente de automoción, nos respondieron laboratorios farmacéuticos. Entonces, los datos que vais a ver pues están referidos, además están por separado, los del GREF con los del resto de sectores, de una manera agrupada, ¿vale? Sí, si quieres pasa. El cuestionario, los que lo visteis, va recorriendo, digamos, todo lo que sería el ciclo de vida de un programa formativo, ¿vale? Lo digo porque estamos haciendo una mesa de trabajo donde estamos midiendo el impacto de la formación en cada paso del programa, ¿vale? No solo el retorno de la inversión, que sería casi de los últimos pasos, ¿vale? Por eso también queremos evaluar el impacto que tienen los diseños que hacemos, el tipo de objetivos que nos marcamos o de indicadores que a priori queremos modificar, el impacto que tienen las metodologías o contenidos que utilizamos, el impacto que tiene cómo hacemos el delivery, etcétera, etcétera, ¿vale? No nos quedamos solo, oye, esto, ¿qué impacto ha tenido en el resultado de tu negocio? Porque probablemente la mayoría de las respuestas hubieran sido cri, porque sabemos que eso es muy difícil de medir, como las propias respuestas que nos habéis dado lo dicen, ¿no? Bueno, tenéis aquí, bueno, tenéis la leyenda arriba, ¿no? La parte de la izquierda, las barras azules, son las respuestas GREF, y la parte de la derecha, las barras negras, son la respuesta del resto de sectores. Lo que vemos en la primera preguntábamos, y es que además nos parece, no quiero hacer spoiler, pero me va a ser inevitable, José, nos parece crítico que si queremos medir el impacto de un programa, que lo establezcamos a priori, porque si te lo vas a preguntar al final, dices, bueno, pero ¿para qué hice este programa? Si no lo había hecho para nada en concreto, malamente voy a poder medir nada, ¿no? Entonces, lo que preguntamos es en qué porcentaje de esos programas se establecen por anticipado esos indicadores que se quieren mover. Y bueno, la realidad es la que tenemos, ¿no? La mayoría de las respuestas, como veis, dicen que esto nos lo planteamos en menos del 10% de los programas. Creo que tampoco tenemos la pretensión de hacerlo para el 100%. Sabemos que esto de las mediciones, pues podemos medir ciertas cosas en todos los programas y podemos medir ciertas cosas en muy pocos programas, y a lo mejor estamos hablando de ese 10%, ¿no? Aquí no hay gran diferencia, como veis, entre sectores. En la segunda, cuando hablamos de, oye, ¿qué criterio utilizas para seleccionar al público objetivo de un programa? Pues claro, también el impacto del programa dependerá de a quién se lo estamos lanzando. Se lo estamos lanzando a la gente que necesitamos lanzárselo. Y bueno, en principio la gran respuesta, la mayoritaria, es en función de la pertenencia a un determinado colectivo.
Luego hay otras, había una parte de pregunta abierta para intentar no dejarnos nada si os dábamos solo respuestas cerradas. Bueno, pues gente dice, oye, pues hay oferta abierta, demanda para necesidades específicas. Lo que sí es curioso es que nadie ha apostado por seleccionar como criterio, o sea, como criterio para seleccionar el público objetivo de un programa, el simple hecho de tener un bajo desempeño, ¿no? Es decir, si este programa va para mejorar algo, voy a meter aquí a los que tengan que mejorar ese algo y no a todo el colectivo por el hecho de pertenecer al mismo, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que... me sorprende verlo porque creo que lo hacemos. Es decir, creo que hay programas donde metemos a la gente que verdaderamente lo necesita pues por un bajo indicador, un bajo desempeño, pero las preguntas en este caso nos dicen que no es así, ¿vale? Que no lo consideramos. Pasamos. Habíamos puesto esta pregunta de una pregunta abierta que tenía que ver en, oye, ¿cómo aseguramos que los programas sean relevantes y aplicables para los empleados? Ahí están las respuestas recogidas en la parte de abajo y os hemos puesto como los 4 grandes mensajes que las resumen. En el fondo, lo que intentamos, lógicamente, es que esos programas estén vinculados o bien a la estrategia o bien vinculados con el negocio, con los que, lógicamente, y es la cuarta idea, co-creamos, nos sentamos con el usuario o el área demandante, y otra, pues que esté adaptada a las necesidades detectadas o a las skills necesarias. Hay mucho programa, lógicamente, de skilling ahora mismo en vuestras mesas de trabajo y el simple hecho, bueno, de estar adaptado digamos, al mapa de skills de la compañía, pues de alguna manera pues nos está dando esa relevancia y esa aplicabilidad, ¿vale? Cuarta pregunta, oye, ¿cómo evaluamos la calidad de la entrega, ¿no? Ese delivery, la satisfacción, ¿no? Bueno, la mayoría de los casos lo hacemos, y esto no sorprende a nadie, con cuestionarios de opinión o cuestionarios de satisfacción, pero bueno, hay otras maneras, ¿no? Oye, le podemos preguntar de vez en cuando a los participantes, personarnos en las aulas cuando es un tema presencial y preguntar, que también se hace en menor medida, aunque en este caso hay que decir que se hace más en el GREF que en el resto de sectores que nos han respondido. Es decir, esa parte un poco más de piel, más de contacto físico con los participantes, parece que la tenemos un poquito más integrada las áreas de formación aquí presentes que las que puede haber en otros sectores. Como herramientas para evaluar el aprendizaje inmediato, es decir, esa fase de evaluación del conocimiento, pues cuestionarios o pruebas de conocimiento después de la formación es la respuesta mayoritaria, pero también seguida muy de cerca por cuestionarios antes y después de la formación, cosa yo creo que bastante importante para medir el avance o el impacto en el conocimiento del programa, pero que no siempre hacemos pues por diferentes razones. El testeo de cómo le ha ido a tu gente y cómo les ves después de la formación a través de sus managers directos, pues es algo que de nuevo en el GREF se está trabajando mejor que en otros sectores, por lo tanto, bueno, pues también alegría para todos, y en algún caso pues también se nos habla de, oye, pues pedimos que realicen ciertos proyectos o que compartan con nosotros casos de uso a los participantes después de los programas, y eso, bueno, pues nos permite evaluar si lo han pillado, ¿no? Si lo han cogido y si lo están usando. Para medir esa transferencia, esa aplicación de conocimientos y habilidades al puesto de trabajo, preguntamos, oye, ¿qué mecanismos utilizas para confirmar que esto se está haciendo? Es decir, que hay una traslación de lo que es el aprendizaje al día a día. Y bueno, pues respuesta mayoritaria, y es una realidad que, bueno, no sé si nos sorprende o no nos sorprende, pero respuesta mayoritaria, no mido la transferencia, ¿vale? Bueno, pues esto es importante ver el área o el camino de mejora que tenemos por ahí. Lo que sí tenemos es encuestas de aplicación después de la finalización del programa en el GREF, no en otros sectores. Y observación en el terreno por parte del manager, pues también se utiliza, y en este caso un poquito más en otros sectores que en el GREF. Y luego de nuevo sale aquí el tema de casos de usos o pedir un entregable o un caso práctico, ¿no? ¿Qué indicadores utilizas para medir el impacto de la formación? Y aquí ponemos pues toda la escalera, ¿no? de Kirkpatrick o de Phillips. Y bueno, pues lógicamente es una escalera descendente en la gráfica. Es mucho más fácil medir los peldaños iniciales que los posteriores. Por lo tanto, la satisfacción la medimos todos, el conocimiento casi todos. A ver, entiendo que hay programas que no se trata de medir conocimiento y por lo tanto el conocimiento no es medible en algunos programas, ¿no? La aplicación está muy cercana al conocimiento, cosa que agrada ver.
El impacto en resultados pues ya empieza a bajar y el ROI pues es una rara avis que alguien se ha atrevido a poner, enhorabuena, alguien se ha atrevido a poner ROI, pero también ha matizado, bueno, en programas concretos decimos, hombre, ya lo entendíamos, no hace falta que nos lo pongas así. ¿Utilizamos los resultados de las evaluaciones para mejorar futuros programas? Sí, por supuesto, todos. Lo único, claro, hay que preguntarse qué resultados tenemos de los programas, pero utilizarlo lo utilizamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos, lógicamente, a modificar o a matizar contenidos, duraciones, metodologías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, es la misma, pasa porque es la misma respuesta de los dos sectores. Conclusiones y recomendaciones. A ver, dos grandes conclusiones generales. Las conclusiones están sacadas, lógicamente, de más inputs. Uno de los inputs es lo que os acabamos de contar, ¿vale? Que es esta primera imagen que tenéis aquí, que es este cuestionario que os hemos pasado internamente y también a otras empresas de otros sectores. También hemos utilizado pues, informes que vosotros tenéis. Es muy curioso ver, por ejemplo, la tabla de ratios de formación que el propio GREF publica, ¿no? Donde lo que tenemos son pues datos de horas realizadas, número de participantes, pero en ningún momento se ve, no sé, el NPS de nuestros programas, ni mucho menos la aplicabilidad de los mismos, es decir, las opiniones de los managers, es decir, nos quedamos en una parte como muy cuantitativa. Me vais a permitir que lo diga así de crudo, pero ese es el nivel cero de Kirkpatrick. Es decir, Kirkpatrick ya empieza preguntándose si ha gustado la formación que he hecho. Nosotros nos quedamos en nuestras publicaciones habitualmente en decir que hemos hecho la formación y cuánta hemos hecho, pero ni tan siquiera ya damos una primera pista de si a la gente le gustó, si nos recomendó ni nada. Y lógicamente ya no voy a seguir subiendo por la escalera. Que probablemente lo hagamos en la intimidad, ¿no? Pero nuestras memorias anuales o nuestros informes, normalmente el dato de formación que lanzan es el cualitativo. Y la parte cualitativa, pues si la tenemos, que la tendremos, a lo mejor no hacemos gala o no hacemos uso de ella, ¿vale? Y eso se ve, por ejemplo, en los informes GREF, en los impactos, en los indicadores que mostráis. O bueno, también hemos utilizado algunas otras fuentes, pues como white paper que salen del ATD Research, que hizo recientemente pues una newsletter de medición del impacto. Entonces, con todo esto es con lo que hemos generado las conclusiones y las recomendaciones. La conclusión segunda es la que os he dicho, que para mí es la que decíamos en la mesa de trabajo. Es que esto realmente del impacto, de la evaluación, de la medición del impacto, no lo tenemos en las conversaciones habituales, o sea, no suele estar encima de la mesa. Es verdad, antes no sé si era Ramón el que hablaba de Santo Grial. Yo para mí este sí que es el Santo Grial de la formación, porque llevamos años intentando ponerle el cascabel al gato, pero lo tenemos ahí, pero tampoco lo miramos mucho, o sea, no lo practicamos, ¿vale? Y probablemente una recomendación, otro spoiler es, coño, vamos a practicarlo. El que esté en este escalón, venga, atrévete con el siguiente, y el que no esté en ningún escalón, bueno, agarra la escalera y empieza a subir, ¿vale? Y la primera es que estamos todos muy parejos, ¿vale? Y esto, lógicamente, es una generalidad, pero me da igual el sector, si veis aquí estábamos comparando sectores, o me da igual el país, ¿no? Porque había por ahí una fuente que era la ATD Research, donde ahí, lógicamente, nos hemos puesto datos, pero ahí se ven datos de otros países y es que estamos más o menos todos igual, ¿vale? Esas serían las dos conclusiones principales. Estamos más o menos igual y con bastante recorrido de avance o de mejora. El resto son conclusiones tácticas que casi salen de las respuestas que hemos ido viendo y que nos las podemos ahorrar porque es lo que os he ido contando. Entonces, en base a estas conclusiones, la mesa de trabajo ha generado unas recomendaciones que también ha empezado a desarrollar, y esto nos lo contaba. Bueno, pues las recomendaciones son: la primera, lo comentaba Arturo, es decir, tenemos que definir anticipadamente los resultados que queremos conseguir con todos los programas formativos que estamos lanzando en nuestras organizaciones. Y además hay que tener en cuenta que todos los modelos de medición normalmente no miden esa parte anticipada, empiezan a medir a partir de la implantación. Luego, la segunda recomendación es que vamos a poner encima de la mesa un modelo de medición del GREF, que va a tener precisamente en cuenta esos modelos, esos momentos previos. Y luego la tercera recomendación,
también lo decía Arturo, es decir, si no estás midiendo, empieza a medir. Y si estás midiendo satisfacción, empieza a medir conocimiento. Y si mides conocimiento, impacto. Y si mides impacto, transferencia a resultados a través del ROI. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el modelo que os traemos? Es decir, después de todo este trabajo, lo que hemos es pintado un modelo que proponemos que sea el modelo de medición del impacto de la formación del GREF. Y es este que os presentamos. Es un modelo que tiene 7 fases. Las 2 primeras van a medir la parte previa, esa parte anterior a la implantación. Del punto 3 al punto 6 va a medir lo que es la implantación y en el punto 7 es una retroalimentación de los programas a través de lo aprendido. Entro un poquito más en detalle. El punto 1 lo que va a medir es la evaluación de cómo se está haciendo la parte más conceptual de la definición del programa. En el punto 2 lo que vamos a medir es el diseño de la acción formativa y si se tiene en cuenta todo esto que se ha definido anteriormente para definir objetivos, KPIs, cómo vamos a sacar los datos, cómo se van a analizar, cómo vamos a medir la parte de la transferencia. En el punto 3 empezaremos ya a asimilar a lo que sería el primer punto de Kirkpatrick, que sería cómo estamos haciendo la implantación, cómo se está evaluando. El punto 4 ya empezaremos a medir el aprendizaje que han ido aprendiendo las personas que han participado por la formación. El punto 5 vamos a medir si realmente pues, está teniendo una traslación de lo aprendido al día a día, es decir, cómo están transfiriendo al día a día a los participantes lo que han aprendido. El punto 6 ya vamos a medir, aquí no hablamos de ROI, hablamos de aportación de valor, es decir, el ROI se va a medir posiblemente en algunos programas, pero no todos los programas van a tener un impacto económico. Habrá que ver la tipología del programa y lo que queremos conseguir y qué valor añadido vamos a poner encima de la mesa. Y mediremos esa parte. Y por último, el punto 7 es la mejora continua, es decir, qué hemos aprendido y cómo lo vamos implementando en ese programa o futuros programas que pongamos en marcha en nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, próximos pasos. Los próximos pasos son, en primer lugar, seguir trabajando y profundizando en el modelo GREF. El segundo paso sería adaptar, y este punto es muy relevante, adaptar el modelo a poder medir la transferencia que estamos consiguiendo con los programas de formación normativa. Habéis visto la mesa anterior. Todos aquí estamos preocupados por la inversión que estamos haciendo en formación normativa y queremos hacer un apartado específico de poder decir, oye, pues cómo se está midiendo la transferencia que estamos consiguiendo, poderlo presentar, incluso pues el poder ver cómo lo hacemos cada uno y qué estamos consiguiendo. Y por último, ponemos encima de la mesa pues una opción, que es el generar una certificación GREF de evaluación del impacto de la formación, de tal forma que el propio GREF pueda poner, en función de este esquema de medición, un sello certificando a aquellas entidades que quieran ser certificadas y poner este sello de certificación, de tal forma que también nos sirva a todos nosotros a compararnos, ¿no? Decir, oye, ¿cómo lo estamos haciendo igual, mejor, peor que el resto de las organizaciones o agrupaciones que estamos aquí en el GREF? Y esto es todo. Muchas gracias.